Hola, soy Kelly. Desde objetos extraterrestres encontrados en el patio trasero de una familia hasta entierros de sabios, aquí hay 9 artefactos increíbles y misteriosos. Número 9. Falta un trozo de Stonehenge. Resulta que un trozo de Stonehenge que faltaba y que se tomó como recuerdo ha ayudado a resolver el antiguo misterio sobre el origen de las piedras. Un trabajador llamado Robert Phillips fue parte de un equipo que ayudó a reerigir Stonehenge en la década de 1950. Una de las piedras verticales estaba fracturada, por lo que la perforaron en 3 lugares para fortalecerla con varillas de metal. Robert se quedó con uno de los núcleos perforados y lo devolvió en 2019 por su 90 cumpleaños. Ahora conocido como el núcleo de Phillips, mide aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro y tiene aproximadamente 108 centímetros de largo. Una pieza, parte de otro núcleo, se encontró en un museo cercano. Se supone que los demás se han perdido, pero con solo esos cilindros, los investigadores pudieron volver a analizarlos, resolviendo un antiguo misterio sobre el lugar de donde se extrajeron las piedras. Hasta que se realizó el estudio, se sabía poco sobre las piedras que se colocaron allí hace 4.500 años. Las más altas entre ellas miden hasta 10 metros de altura y pesan hasta 25 toneladas. Después de una intensiva espectrometría de fluorescencia de rayos X y firmas químicas y todo tipo de cosas que involucran tecnología moderna, resulta que casi todas las grandes piedras del monumento provienen de Westwood, en Wiltshire, que está a unos 25 kilómetros del sitio. Muchas de las piedras azules más pequeñas, por otro lado, se obtuvieron a más de 230 kilómetros de distancia en las colinas Preseli, en el oeste de Gales. Gracias a la decisión del hombre de devolver la propiedad al gobierno inglés, los científicos ahora pueden decir de dónde provienen las piedras y esperar usar LiDAR para hacer mapas de alta resolución que muestren dónde se cortaron las piedras y cómo eran las personas de la época neolítica capaces de llevarlas en largas distancias. Número 8. Restos incas misteriosos. Mientras construían un tanque de riego en el centro de Ecuador en 2019, los trabajadores se encontraron con otros artefactos misteriosos. Se sorprendieron bastante cuando descubrieron restos humanos antiguos y detuvieron el proyecto tan esperado mientras un equipo de arqueólogos exploraba el sitio. Además de los esqueletos que databan de aproximadamente 500 años, encontraron un anillo y varias vasijas de cerámica bien conservadas con símbolos únicos, incluida una cruz cristiana y lo que se asemeja a la letra W. Parece que los trabajadores habían descubierto un cementerio debajo del campo, por lo que el propio alcalde de la ciudad contrató a los arqueólogos para que pudieran ver lo que estaba pasando. Descubrieron una cancha inca rectangular que medía 14 por 7 metros. Por lo general, están hechas de piedra, pero faltan algunas piedras que probablemente se usaron para construir la cancha y posiblemente se reutilizaron más tarde para construir casas. El equipo descubrió 12 esqueletos dañados por el agua en tumbas poco profundas de 1 metro de profundidad. Los dientes estaban mejor conservados, lo que deja a los investigadores con la esperanza de poder extraer información genética que les dirá si todas las personas enterradas en el cementerio están relacionadas o no. Los resultados oficiales están pendientes y se cree que los restos y artefactos datan de entre el 1450 y 1540 después de Cristo, durante la transición de la cultura inca tardía al colonialismo español. Si bien el cementerio en sí está ubicado en territorio inca, el anillo que se encontró con uno de los esqueletos y la cerámica decorada con diseños que no están asociados a la cultura inca brindan más preguntas que respuestas. Número 7. Disco celeste de Nebra. Uno de los artefactos más misteriosos y controvertidos de todos los tiempos es el disco celeste de Nebra. Es un hermoso objeto antiguo hecho de bronce y cobre que se dice que representa el cosmos. En realidad, se cree que es la representación más antigua del cielo nocturno, pero ahora los arqueólogos se están metiendo en un acalorado debate sobre su antigüedad. Es una pieza tan extraordinaria que podría ser demasiado buena para ser verdad. Algunos creen que se remonta a hace 3.600 años durante la Edad de Bronce, lo que lo convertiría en un tesoro sin precedentes. Otros investigadores argumentan que el disco fue elaborado más de 1000 años después, durante la Edad de Hierro. De hecho, es posible que el artefacto se haya mezclado con una variedad de elementos de la Edad de Bronce, después de que algunos saqueadores lo descubrieron en 2002 y lo volvieron a enterrar fuera de su sitio original. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, los saqueadores que robaron el artefacto revelaron que lo encontraron en un sitio de ladera alemán llamado Mittelberg, pero algunos creen que los criminales mintieron
aprendieron sobre eso y se están guardando la verdadera ubicación del descubrimiento, con la esperanza de encontrar tesoros más valiosos más adelante cuando estén libres. Un artículo publicado por la Academia de Ciencias de Austria refuta estas afirmaciones y acusa a los investigadores de hacer afirmaciones falsas e ignorar décadas de investigaciones previas y creíbles. Escrito por un equipo de expertos, incluido el director del Museo Estatal de Prehistoria de Halle, propietario del disco celeste de Nebra, dice que el lugar donde se encontró el objeto es perfectamente plausible porque habría sido un sitio ideal para observar las estrellas. El equipo también argumenta que la ladera era un lugar apropiado para que los creadores del disco lo enterraran ceremonialmente. Entonces sería auténtico y muy antiguo. Puede parecer una tontería, pero los artefactos sin contexto solo te dan un pequeño vistazo de la historia y los arqueólogos son personas bastante apasionadas. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Sarcófagos de Carajía. Situadas en un acantilado sobre un desfiladero en un río, se encuentran 7 grandes estatuas que dominan el valle de Utcubamba en el norte de Perú. Estas estatuas son en realidad grandes tumbas funerarias del siglo XV, creadas por la civilización Chachapoya, antes de que fuera conquistada por los incas. Conocidos por los lugareños como los sabios antiguos, los sarcófagos de Carajía se encuentran a casi 213 metros sobre el suelo del valle. El culto a los muertos era extremadamente importante y los que estaban en la cima de la jerarquía se colocaban en lo más alto posible físicamente para estar más cerca de los dioses. Estos sarcófagos están hechos de hierba y arcilla y fueron pintados con pigmento rojo y amarillo para honrar las características de los enterrados en su interior, generalmente guerreros. Los sarcófagos son de un tipo particular de los Chachapoya, llamados Purunmachus. Los Purunmachus que se encuentran aquí son de guerreros y se dice que las calaveras de la parte superior son las cabezas de sus enemigos. Su ubicación remota los ha preservado de la destrucción y los saqueos y constituyen algunas de las pocas piezas intactas que quedan y representan la cultura chachapoya, la mayoría de las cuales fueron destruidas por los incas conquistadores. Originalmente había 8 sarcófagos, pero uno se derrumbó durante un terremoto en 1928. Cada una de las construcciones de apariencia humana mide aproximadamente 2.5 metros de altura. Los arqueólogos escalaron el acantilado por primera vez a mediados del siglo XIX para descubrir que los sarcófagos están impresionantemente bien conservados, pero fueron olvidados. Exploraciones más recientes han compartido estos impresionantes entierros nuevamente con el mundo. Dentro de uno había una momia colocada en posición fetal y envuelta en un capullo de tallos silvestres y cordeles, junto con pieles de animales, cerámica y otros bienes funerarios. Muy pocas personas han podido observar de cerca estos raros artefactos dejados por una cultura perdida hace mucho tiempo. Número 5. La esfera misteriosa de Betz. En 1974, la casa de una familia se incendió en Fort George Island, en Florida. La historia cuenta que entre las cenizas encontraron una extraña esfera de metal con una aparentemente propia en el patio trasero. Se rumorea que es más pequeña, pero más pesada que una bola de boliche. Mide 20 centímetros de diámetro y pesa 10 kilogramos. Al principio, la familia creyó que el objeto era una bola de cañón que se había quedado de la guerra, pero el objeto, apodado esfera misteriosa de Betz, estaba inusualmente limpio y brillante para ser un objeto tan antiguo. También parecía estar hecha de acero inoxidable, un material que no se usó durante ese periodo de tiempo. Muy pronto, la esfera supuestamente comenzó a moverse por sí sola, vibrando y haciendo ruidos inexplicables. Cuando un miembro de la familia tocaba guitarra, la esfera reaccionaba con un sonido punzante. Luego, mientras la familia Betz hacía rodar la esfera de un lado a otro en el suelo, cambiaba de dirección al azar y regresaba a la persona que la había hecho rodar. El perro de la familia también respondió de manera extraña a la esfera, llorando y tapándose los oídos con las patas. Los medios se volvieron locos y el objeto llamó la atención de todos, incluidos los militares. El ejército de los Estados Unidos adquirió la esfera y realizó sus propias pruebas en ella. En una entrevista, Gary Betz, la madre del hogar, explicó que un exterminador independiente encontró ondas de radio y un campo magnético alrededor de la esfera. Un portavoz de la Marina, por otro lado, dijo al periódico que si bien no pudieron identificar el objeto, dijeron que era inofensivo y hecho por el hombre. Después de que la esfera se convirtiera en noticia nacional, llegó a ser demasiado para la familia que dejó de hablar de ella por completo. Lo último que escuché es que no aceptan consultas relacionadas con la esfera.
Número 4. Barcos de esclavos ilegales. Hace 3 años, los arqueólogos que trabajaban cerca de Sisal, en México, descubrieron las ruinas de un barco hundido llamado La Unión, que finalmente resultó ser un barco ilegal de esclavos. Se incendió y hundió en 1861, mientras transportaba cautivos mayas a Cuba, después de que se prohibiera hacerlo. Se desconoce cuántos prisioneros, junto con decenas de tripulantes y pasajeros, murieron en la tragedia. El pescador Juan Diego Esquivel llevó a los arqueólogos al sitio, donde encontraron numerosos artefactos además de los restos, incluidas botellas, cerámica y utensilios de comedor de bronce. Al principio no pudieron identificar el barco, sabían que se construyó en algún momento entre 1837 y 1860, basándose en sus ruedas de paletas y calderas. Una búsqueda en el archivo arrojó a La Unión como la mejor coincidencia posible. Si bien el propósito oficial designado del barco era transportar pasajeros y mercancía, también transportaba carga humana ilegal, a pesar de las leyes que habían prohibido la práctica unos meses antes. La arqueóloga Elena Barba dijo en un comunicado: cada esclavo fue vendido a intermediarios por 25 pesos y los revendieron a La Habana hasta por 160 pesos por los hombres y 120 pesos por las mujeres. Muchos mayas cautivos fueron capturados durante la Guerra de los Castillos, un conflicto entre indígenas y ciudadanos de alto rango de ascendencia española que estaban imponiendo fuertes impuestos y confiscando tierras a los mayas. A otros se les permitió un futuro mejor trabajando en Cuba, solo para descubrir que habían sido engañados para convertirlos en esclavos. Tras el desastre, el gobierno mexicano intensificó sus esfuerzos por detener la trata de personas mediante la realización de más inspecciones en sus puertos. Número 3. Un entierro cuestionable. Desde principios de la década del 1900, los restos de varios neandertales han aparecido en un refugio en una cueva en el suroeste de Francia, en un sitio arqueológico llamado La Ferracie. El descubrimiento más reciente de un niño apodado La Ferracie 8, que fue encontrado entre 1970 y 1973. No está claro si el niño, que murió alrededor de los 2 años de edad hace unos 41.000 años, era un niño o una niña. Los arqueólogos originalmente asumieron que los esqueletos en el sitio fueron deliberadamente enterrados, pero los expertos finalmente comenzaron a cuestionar si los neandertales enterraban a sus muertos de la misma manera que lo hacen los Homo sapiens, especialmente considerando los métodos obsoletos utilizados. En un intento por obtener respuestas sobre las prácticas funerarias de los neandertales, un equipo de investigadores modernos reevaluó recientemente los hallazgos relacionados con la Ferracie 8. Descubrieron que muchos de los datos originales nunca se evaluaron en primer lugar, por lo que revisaron los datos del equipo de la excavación y los registros, que analizó los huesos y realizó excavaciones adicionales en el sitio de la cueva. El equipo determinó que, de hecho, los restos fueron enterrados intencionalmente. La cabeza estaba más alta que su cuerpo y en una inclinación diferente a la de la tierra, lo que indica una ubicación deliberada de la tumba. Además, los huesos no contenían daños relacionados con los animales, lo que es una clara señal de que el cuerpo fue enterrado poco después de la muerte. Los investigadores tampoco pudieron encontrar una explicación de los huesos que terminaron en el estado en el que se encontraron. Esperan examinar los otros 7 esqueletos encontrados en el sitio para ver si ellos también fueron enterrados a propósito. Número 2. Piedras de Dropa. Según la leyenda, un arqueólogo llamado el Dr. Chipu Tei descubrió 716 discos de piedra extraterrestres dentro de una cueva funeraria en 1938, mientras dirigía una expedición en las montañas Bayanghar, en China. Con un diámetro de 23 centímetros, estaban cubiertos de pequeños surcos y jeroglíficos. Cuando se reproducen en un tocadiscos, los discos emiten supuestamente un zumbido de baja frecuencia. Según los informes, el profesor informó que los discos, conocido como piedras de Dropa, presentaban historias de un aterrizaje forzoso de un ovni cerca de las cuevas hace 12.000 años. La tripulación de la nave espacial, conocida como los alienígenas de Dropa, intentó construir nuevas vidas en la Tierra, pero fue perseguida y asesinada por los lugareños. Cuando nadie creyó las afirmaciones del profesor, se vio obligado a dimitir y las piedras de Dropa no se han vuelto a ver desde entonces. El arqueólogo y profesor que supuestamente las encontró y las estudió parecía haber desaparecido de la faz de la Tierra, y lo único que queda de las piedras son fotografías granuladas. Quizás esas piedras existieron y es posible que no hayan representado extraterrestres en absoluto, pero tal vez dibujos o escritos de personas antiguas que fueron mal interpretados. Sin embargo, parece que ahora nunca lo sabremos.
Número 1. Una bola extraña. Mientras paseaba a su perro en el Parque Estatal Hammonasset el año pasado, Bob Kirk, residente de Connecticut, encontró una herramienta nativa americana con forma de huevo, conocida como esfera de piedra picoteada. El señor Kirk, médico de profesión y también un entusiasta de los artefactos antiguos, vio el objeto parcialmente enterrado entre conchas y otras rocas. Se dio cuenta de que parecía diferente y demasiado redondo para ser una roca natural, y tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de béisbol, por lo que inmediatamente lo recogió. Unas semanas más tarde, informó del descubrimiento a la arqueóloga estatal Sarah Sportman, quien investigó la autenticidad del artefacto. Sportman dijo que se han encontrado varias esferas de piedra triturada o de piedra picada en Connecticut, pero son un tipo de artefacto misterioso que se encuentra en todo el mundo y de diferentes periodos de tiempo. La función de estos objetos no se comprende definitivamente y puede que sea la misma para todos los tiempos y lugares. Agregó que si bien los expertos saben que los nativos americanos que vivían en la región usaban las herramientas antes de la llegada de los europeos, se desconoce el periodo de tiempo específico de su uso. Pueden ser piezas de juego, herramientas para romper nueces abiertas o huesos de animales, pesas u objetos rituales. Artefactos similares encontrados en Israel tenían restos de gasa, colágeno y huesos de animales. Sin embargo, por ahora, los investigadores no están seguros del propósito de las bolas de piedras encontradas en Connecticut, que son más suaves que las encontradas en Israel. ¿Para qué crees que fueron hechas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.